nosotros tuvimos la primera actividad que un poco charlamos, ahí estuvo Mónica Padró acompañándonos, que es docente también del curso de GPS, y hoy tuvo un problema familiar y no pudo venir. Donde trabajamos más que nada el tema de lo que es la atención primaria, como, digamos, en realidad sobre los saberes que cada uno tiene sobre la atención primaria y demás. La idea del curso también es trabajar eso muchas veces, bueno, a ver, qué saberes se tiene sobre determinados temas y a partir de ahí trabajar las distintas miradas y poder aportar a distintos procesos. Lo que teníamos pensado y lo que se habló directamente, digamos, con la Secretaría de Salud del municipio es la posibilidad de avanzar en un proyecto, que es lo que hemos charlado en la mesa, en un proyecto de salud comunitaria para reforzar este tema de la salud acá en Gorina, que ya más o menos venimos diagnosticando, hablando y demás. Bueno, el tema es cómo, como mesa, se puede empezar a pensar cómo se debería llevar a cabo la salud en Gorina, la salud comunitaria. Y la idea es seguir hoy con la temática de niñez, contraponiendo un poco lo que fue el paradigma, digamos, del patronato, cómo surge el patronato y a partir de ahí cómo surgen las leyes y doctrinas, digamos, que llevan adelante las políticas de niñez, y cómo surge lo que es el nuevo sistema integral de derechos, ¿no? de promoción y protección de derechos y no del niño, porque muchas veces el nombre del niño se hace un montón de cosas. La nueva ley lo que estipula es la promoción y protección integral de derechos. Y para la próxima actividad ya sin meternos, teniendo un poco el marco, digamos, de niñez ya más trabajado y demás, con lo que es el tema de adicciones. Hoy un poco, digamos, lo que teníamos pensado y que se charló también con la coordinación del curso es, dentro de lo que es la mesa hay habemos actores, digamos, que venimos trabajando el tema de niñez desde diferentes lugares. Entonces, como dentro de la mesa los recursos están, digamos, para poder sentarnos y dar la discusión y ver, bueno, qué es lo que estamos manejando por promoción y protección de derechos, qué es lo que manejamos cuando decimos cambios de paradigma, cuando decimos patronato, cuando decimos que hay que cambiar la cultura del patronato y demás. Bueno, la idea es poder, digamos, ir y venir con respecto a lo que es las diferentes normativas y diferentes paradigmas que fueron cruzando un poco el tratamiento de niñez, y ir revisando prácticas. Cuando hablamos de patronato, poder ir revisando prácticas. Sabemos que el patronato fueron muchos años y sabemos que todos, de una forma o de otra, más o menos, estamos atravesados por lo que es el patronato, y para poder avanzar después un poco más sobre lo que es el sistema de promoción y protección de derechos. Lo que pensamos cuando nos juntamos a armar esto, digamos, era la necesidad de historizar un poquito de cómo se surge el patronato y cómo se constituye en realidad lo que es el paradigma de la institución irregular, porque muchas veces son prácticas que están arraigadas, que es muy difícil poder modificarlas, digo, y entender eso tiene que ver con entender que fueron muchos años, digamos, de prácticas y de leyes y de representaciones basadas y sustentadas en la doctrina de la institución irregular. Y lo que nosotros, digamos, a partir de los textos que trabajamos, lo que se entiende es que el patronato propiamente dicho puede surgir con la ley de patronato, la de 1903 en 1919, pero que previamente hubo como varias normativas, digamos, sí, varias leyes que fue sancionando el Estado y que fueron como en la misma línea que la ley del patronato. Y fueron como, digamos, cada vez que se sancionó la ley, arraigando, digamos, y consolidando este tipo de prácticas. Lo que planteamos entonces era que la ley de patronato, lo que se conoce como la ley de patronato, que después fue derogada en 2005, llegando por la 26061, que es la ley actual que tenemos a nivel nacional,
Decíamos entonces, lo que marca como principal o como uno de los hechos puntuales técnicos es esta modificación entonces de la definición de patria potestad. Entonces los padres tenían derechos y tenían obligaciones sobre sus hijos. ¿Qué pasaba? Estas obligaciones entonces eran las que habilitaban al Estado a ingresar, ¿sí?, dentro de esas familias cuando los padres no cumplían esas obligaciones. Obligaciones que claramente apuntaban a un sector, digamos, y obligaciones de las cuales el Estado no se hacía cargo como responsable de garantizar las condiciones necesarias para que esas familias las puedan cumplir. Es decir, acusábamos a una familia de que sus hijos no tenían, porque las acusaciones eran en esos términos, digamos, no tenían zapatillas, y eso habilitaba que el Estado intervenga y les saque a los chicos, y el Estado no se hacía cargo de la responsabilidad que le correspondía como tal de garantizar las condiciones a ese grupo familiar para que le pueda comprar zapatillas a los hijos, digamos. Entonces era una culpabilización absoluta sobre un sector de la familia, sobre un sector de la sociedad, sobre un grupo de familias en realidad. Ese es como uno de los elementos principales. Y a destacar también, en el marco de esta ley, es la definición que marca la Ley Nacional de 1903 de patronato, y que después se replica en la provincia en el 83 con un decreto, y es la idea de el peligro o riesgo moral y material. Es decir, la ley lo que habilitaba, lo que planteaba, era de que podía intervenir el Estado y el patronato del Estado, centralmente a través de la figura del juez de menores, y el organismo central en este sistema pasa por el Poder Judicial y puntualmente por los tribunales de menores. La ley lo que planteaba es que si un niño estaba en riesgo moral y material, se podía esa intervención. Y la definición que da de riesgo moral y material es muy extensa, muy amplia, e inclusive muy abierta y con ciertos visos de abstracción. Es decir, quedaba absolutamente a disposición del operador de turno, de quien interpretara la ley en ese momento, entender qué era riesgo moral y material. No se tenía una visión integral del pibe, ¿no? Esta cuestión de decir, bueno, a ver, la decisión es la internación. Después, si el pibe tenía algún familiar que podía estar ayudando, todo eso se veía en todo caso si había voluntad, pero una vez que el pibe ya estaba institucionalizado. O sea, estas cuestiones de los lazos que se pueden armar con otras familias, vecinos y demás, todo eso una vez que el pibe había sido institucionalizado. Por eso también hay una lógica muy imperante que después es lo que se intenta romper cuando veamos, digamos, las leyes actuales, cuando se habla actualmente de corresponsabilidad y demás, digo, romper con una lógica que sabe que era la lógica de derivación. En ese momento, digamos, una escuela o cualquier efector o cualquier vecino, etcétera, llamaba o se presentaba y derivaba esa situación, digamos, al tribunal de menores y listo, digamos, la intervención llegaba hasta ahí. Por eso también la importancia que se le busca dar actualmente a trabajar, digamos, y a abordar la situación desde el principio, la idea de corresponsabilidad, digamos, en donde si bien las responsabilidades son diferentes, digamos, porque el Estado asume la principal, digamos, responsabilidad, el principal garante de derechos, asimismo también involucra a todos los que estamos, digamos, en el marco de este sistema actual de promoción a hacernos cargo, digamos, de las diferentes situaciones y romper con esta lógica de derivación que habilitaba el patronato en la figura del juez de menores. Por eso también era mucho más tranquilizador para muchas personas, digamos, y que al día de hoy todavía se escucha en algunos ámbitos, era mucho más tranquilizador y sencillo que existe el patronato y la figura del juez de menores, digamos. Yo me enfrentaba a la situación, derivaba al juez de menores, me olvidaba, digamos, el tribunal se encargaba. Yo no tenía que seguir esa situación, ver qué pasaba con la familia, ver cómo se constituía una red para abordar la situación. No, digamos, se derivaba, el juez de menores se hacía cargo y ya. Esta ley nacional después tiene su réplica, digamos, en la provincia de Buenos Aires, recién en 1983, que es uno de los últimos decretos que sanciona la última dictadura militar, que es el 10.067, que lo que hace es replicar la ley de patronato que teníamos a nivel nacional en la provincia de Buenos Aires. O sea que lo que hace es profundizar en realidad estas ideas, no es casual quien las sanciona, y este 10.067 es el que después es derogado, con la que ahora, digamos, todo el mundo dice la nueva ley, que ya no es tan nuevita tampoco la ley, que es la 13298, y el decreto 300, la ley, digamos, de mi adolescencia, es la que deroga el 10.067 de la dictadura. Entonces tenemos, digamos, si tenemos que ordenar, digamos, el cuerpo normativo del paradigma de la situación irregular, de lo que vimos, teníamos la ley de educación, la ley de residencia, la ley de defensa social, la ley de patronato, en 1919 a nivel nacional y en la provincia en el 83. ¿Sí? Y hoy en día, bueno, cuando veamos, se reacomoda, digamos, todo el cuerpo normativo y aparecen nuevas leyes nacionales, nuevas leyes provinciales, pero aún sigue vigente
una última ley, que en realidad es un decreto ley, que es el 22278, que tiene la lógica, diríamos, del patronato y que es el que marca el régimen penal de la minoridad. Es decir, a nivel nacional, por ejemplo, la edad de cuando un chico es imputable y cuando no, está regido por un decreto que es el 2278, que todavía sostiene, digamos, los principios y la esencia del patronato. Y a nivel provincial tenemos un sistema de responsabilidad penal juvenil, que es la 13634, que es una de las últimas leyes que se sancionaron, que está, digamos, como en disidencia con esa ley nacional, pero todavía se da, digamos, como un choque, digamos, normativo entre una ley de fondo, un decreto en realidad, porque es un decreto nacional, y el de procedimiento de la provincia. Sí, por ahí también algunas cuestiones como para desmenuzar en lo que fue, digamos, la implementación del patronato, el surgimiento y la implementación y demás, también tiene que ver con cuestiones hasta de cómo se llamaba al niño, digo, era el menor, con toda la connotación que tiene la palabra menor, el más chiquito, el más indefenso, el más... y también se utilizaba mucho, atravesado yo una vez en una capacitación que tuvimos también en la Facultad de Derecho, hablábamos sobre el término de infancia, de dónde sale, digamos, el término de infancia. Infancia en realidad también remite a lo que es los infantes, que es la línea, digamos, en la guerra, la línea de lucha, es todo lo que... O sea, los infantes son los que encabezan el armado de la pelea enfrente, digamos, la primera línea, donde por lo general son los más débiles y demás, y los más expuestos y los que caen muertos al momento de los enfrentamientos. Entonces, bueno, por ahí todo este tipo también, la cuestión de peligro moral y material, el tema de la ley, es la ley del menor, digo, la ley no era la ley del niño y del adolescente. Digamos, menor se marca la distinción, sí. Digamos, se minoriza a una parte, a un sector de la infancia, también. Digamos, y empieza a ser el niño y el menor, digamos. Sí, sí. Menores son también los que están tratados dentro de esta ley, digamos, y son judicializados a través de esta ley. En cambio, aquellos chicos de clase media alta que estaban incluidos en el sistema de educación, claro. Con una connotación muy fuerte. Entonces, y que todavía escuchamos, digo, uno muchas veces va a la subsecretaría de niñez, a la secretaría de niñez y demás. Por ahí tiene que ver cómo vienen las prácticas, ¿no? Bueno, y el menor, ¿cómo se llama? ¿Qué menor? ¿O en qué trabaja en minoridad, digamos? Sí, o trabajo en minoridad. La cuestión de los trabajadores de niñez es, bueno, yo trabajo en minoridad. Como que la pelea, digamos, y la lucha es tan fuerte, y la cultura del patronato nos marcó tanto, que no podemos ni siquiera, digamos, revisar estas cosas. Digo, que son necesarias revisar porque por ahí uno entiende que, bueno, es una pavada. Digo, yo digo menor o niño, pero yo sé cuáles son. Sí. Digo, no, a ver, categorizar como menor o como niño, uno ya está sentando posición desde dónde está hablando, y las categorizaciones también implican determinadas prácticas, digamos. La idea de poder hacer un poco esta reseña era de que podamos un poco esto, ¿no? Empezar a revisar. Y por ahí uno reniega que el patronato y demás, bueno, y empezar a revisar cómo cada uno en sus prácticas o en lo cotidiano y demás, incluso hasta en el discurso, digo, cuando habla, está atravesado por esto, porque digo, el patronato fue como una cultura del patronato, digamos, del tratamiento de la niñez y las familias. Después le vamos a dar en la bibliografía, por un lado, digamos, un trabajo de la cátedra donde está trabajando Juan, que tiene que ver, digamos, con esta reseña que hicimos. Y después hay otros materiales que son del foro de niñez, que tiene que ver, por un lado, con el derecho a la salud por parte del niño. Y después hay un cuadro comparativo que para a nosotros nos parecía que estaba bueno poder trabajarlo ahora, de poder hacer como
una distinción en lo que fue el patronato y qué viene a cambiar la nueva ley, tenemos que dejar de decir la nueva ley, la 13298, la ley de promoción y protección integral. Que en realidad, digamos, la ley lo que incorpora es, por un lado, ahora sí que leemos directamente el cuadro, pero incorpora básicamente la idea de niño como sujeto de derecho. O sea, se corre del concepto de menor, que hay que cuidarlo, que hay que protegerlo del peligro, y empieza a hablar y define al niño como un sujeto de derechos. Ya no la protección del niño, sino la protección de los derechos. De los derechos. Que esto está bueno porque yo hoy decía, digo, muchas veces, digamos, en pos de, no, defendamos al niño, digamos, en pos de defender al niño se hacen, el juez de menores del patronato lo que hacía era en su discurso proteger al niño de este peligro moral y material. Esta ley lo que incorpora es esto, digo, lo que hay que promover y proteger son los derechos. Se promueven y protegen derechos. Por eso, al momento de las intervenciones está bueno ver, bueno, cuáles son los derechos vulnerados de este niño o esta familia. Después, otra de las cosas que incorpora, que está buena, y que por ahí es lo que hace más ruido y cuesta, digamos, y acá nos corresponde a nosotros como mesa y comunidad, que es la cuestión del armado de un sistema de promoción y protección integral, que está compuesto, por un lado, por dispositivos y organismos, digamos, directamente que vienen desde la dirección desde la Secretaría de Niñez de provincia, y incorpora, digamos, a las direcciones de niñez o a los municipios a través de los servicios locales. En articulación con lo que es la comunidad, las diferentes instituciones y organizaciones y referentes de la comunidad. Y esto es la idea de corresponsabilidad, de que todos, el pibe, digamos, el niño, si uno tiene la visión integral, el niño no es un niño paquetito así, que yo tengo que ver qué le pasa, qué derechos tiene vulnerado. No, yo al niño lo tengo que ver en su casa, cómo se desarrolla en su casa, qué pasa en su casa, qué pasa en la escuela, qué pasa si va a la salita o no va a la salita, qué pasa en la comunidad con esos chicos, digamos, qué vínculos tiene con los vecinos, con las instituciones y demás. Y eso hace que las prácticas tengan que verse desde ahí, desde esa corresponsabilidad y de esa integralidad. Después tenemos diferentes dispositivos, el servicio zonal, que también pertenece a la provincia de Buenos Aires. Los servicios zonales en realidad lo que tienen son dispositivos que abarcan por lo general zonas muy amplias. Por ejemplo, el de acá de La Plata es La Plata, Brance, Magdalena, Punta Indios, Cañuela, Berizo, Ensenada. O sea, el servicio zonal de La Plata abarca todo esto. Y en realidad, digamos, una de las cuestiones que también tiene como objetivo es esto de poder coordinar la aplicación de la ley en los diferentes municipios. Y hacer de local donde no los haya. Claro, y hacer servicios locales donde no los haya. Hacer de local, ¿no? De local. Lo cual es terrible, digo. En un primer tramo en la aplicación de la ley hubo mucha lucha, digamos, en lo que fue dentro de cada uno de los municipios, porque la ley estipula que cada municipio puede adherir o no a la ley. Acá en La Plata puntualmente fue una pelea, digo, que el municipio firmara el convenio con la provincia, que adhiriera a la ley y que pusiera en práctica, digamos, que pusiera en marcha los servicios locales que son parte del sistema. Más allá de cómo están hoy los servicios locales y demás, digo, con todas las falencias que tienen y demás, los servicios locales que deberían estar compuestos por un médico, un psicólogo, un trabajador social, un operador y un abogado. Y que deberían ser concursados, según estipula la ley, digamos, y en algún momento se hizo así como un intento, pero no se pudo avanzar. La implementación de la ley
está cargada, por un lado, por la irresponsabilidad y por el tratamiento que tiene, en este caso, la provincia de Buenos Aires con respecto a niñez. Digo, el tratamiento que hay en muchos casos a nivel general es represivo, digo, a través del discurso de la inseguridad, y bueno, entonces no había menores involucrados. ¿Por qué tiene que decir que nunca, o sea, los medios de comunicación, eran tantos delincuentes, no había menores involucrados? Digo, ahí ya se está tomando un discurso y un posicionamiento con respecto a la niñez y al tratamiento de la niñez desde los medios y desde en el caso, digamos, de la provincia de Buenos Aires, con el dejar hacer y con el no responsabilizarse en un montón de cuestiones, creación de políticas públicas, de programas coordinados y de vaciamiento de las distintas instituciones y demás que venimos trabajando con los niños y los adolescentes en los distintos lugares. Digo, eso es un posicionamiento político por parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires. El gobierno del municipio tiene también su responsabilidad, digo, al constituir en la precariedad que están trabajando, digamos, las personas que están llevando a cabo, digamos, el trabajo cotidiano en los servicios locales. Ni que hablar en los centros de salud, digo, porque el centro de salud es otro dispositivo que debe trabajar con el tema de la niñez. Pero también esto va acompañado, digo, yo hoy lo planteaba, va acompañado de cómo cada uno interpretó y cómo le cayó la ley. Digo, la ley como herramienta, ¿no? Cómo le cayó el cambio de paradigma y el cambio de prácticas y el revisar las prácticas. Digo, cuando seguimos hablando del menor corrupto y demás, digamos, desde muchas instituciones, estamos dando lugar a este discurso de los medios y dejar hacer y abandono de personas. Digo, acá hay un abandono de personas claro con respecto a los niños, por parte del gobierno provincial y municipal también, en algunos casos. Entonces, digo, esto que decíamos, bueno, de revisar nuestras prácticas, de revisar las prácticas de las instituciones donde nosotros estamos, y que es un trabajo constante, no solamente para dentro de nuestras propias instituciones y de nosotros como profesionales, sino también para el afuera. Cuando pensamos estas actividades acá, las pensamos justamente en virtud de eso, digo, de, bueno, cómo, no sé si es forzar, pero sí cómo trabajar en conjunto y cómo armar la red que no tenemos, digamos, armada en profundidad. Hay que tener la capacitación, bueno, y hay que quererlo. Hay que quererlo. Yo creo que los que al menos están formando parte de la mesa, digo, tiene que ver con revisar, que revisemos prácticas y ver, bueno, a ver, cómo podemos hacer para poder avanzar en un proyecto donde la salud sea comunitaria y no sea de consultorio, por ejemplo, o donde si hay un chico que no está escolarizado, todos, porque el pibe va a la salita, va a la casita, va a la escuela, todos intervenimos en eso, digo, garantizando cuestiones básicas. Bueno, estamos ahora en este momento trabajando en la actividad, lo que es ya directamente trabajar sobre una situación concreta de vulneración de derechos de un niño. Y la idea de trabajar estas situaciones más que nada ver cómo desde las diferentes instituciones y profesiones que están hoy trabajando acá, cómo se puede abordar un tema. Digamos, no sé si ya llegar a una resolución, pero sí cuáles serían los pasos que podríamos abordar teniendo en cuenta la idea de corresponsabilidad que tiene la Ley de Promoción y Protección, y que es necesaria, digamos, para poder abordar situaciones de niños y adolescentes con derechos vulnerados, y teniendo en cuenta una visión integral. Ahora estamos haciendo un poco ese ejercicio, estuvimos trabajando un poco haciendo una reseña de lo que fue el patronato, cómo surge, cómo se llevó adelante, más que nada teniendo en cuenta el poder revisar prácticas, ¿no? Las prácticas de las instituciones y de las distintas disciplinas, para ya después meternos un poco más en lo que fue el proceso en el cual se llega al sistema de promoción y protección integral de los derechos del niño y cuáles serían los objetivos, digamos, cuáles serían los dispositivos de abordajes de esta ley y de este paradigma.